¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un placer, como cada viernes, de nuevo darles la bienvenida a este espacio para el debate, para la reflexión y para el análisis de la actualidad aquí en La 8 Palencia. Esta noche nos acompañan dos tertulianos con los que estábamos recordando que teníamos una cita pendiente el 13 de marzo. Toño Casas, muy buenas noches. Muy buenas, sí. ¿Qué pasó que no se presentó usted a No, aquella cita? ¿Qué ha podido pasar desde entonces? Alguien me llamó el día 12 por la noche y me dijeron que ya no viniese el día 13, así que, bueno, retomamos. Decíamos que había pasado mucho más tiempo. Decíamos ayer, ¿no? De lo que parecía, o al revés, y es cierto, parece que ha pasado una cantidad de tiempo terrible desde que aquel día que íbamos a venir y al final se abortó. ¿Cómo llevó usted el confinamiento y ahora un poco la posterior desescalada? Bueno, pues bien, cocinando, estando mucho tiempo en casa, mucha televisión, lógicamente, intentando hacer ejercicio, leer, pues cosas. ¿Cocinaba ya antes del estado de alarma? ¿Era cocinilla? Sí que soy cocinero, pero he perfeccionado la técnica. Bueno, pues ha habido mucho tiempo para hacer muchas cosas. Queda grabado hoy. Para la cena de la tertulia, oye, sí, claro. Igual hay que tirar Vale, no hay ningún problema. De alguna reserva de cocinero. Carmen Cuesta, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Pues Tampoco encantada. acudió a esa cita, pero tenemos Sí. el placer de tenerla aquí de vuelta. Encantada de estar de nuevo aquí. Es verdad que fue el viernes 13 de marzo. Bueno, el día antes nos avisaste, oye, que mañana al final no vengáis a la tertulia. Y ahí empezaba la pesadilla, ¿no? De la que parece que vamos despertando poco a poco. El confinamiento, si me vas a preguntar que qué tal le pasó el confinamiento, pues la verdad es que los dos primeros, o sea, marzo y abril, pues he aprovechado para leer un montón, para recapacitar, para... incluso ver lo típico que haces una colección de DVDs de cine clásico y nunca lo ves. Bueno, pues ha sido el momento. Sí, que solo los mueves para pasar el polvo, ¿no? Luego ya no se sacan de ahí. Ordenarlos. Es una cosa mucho más pues banal, también, pero también yo menos cocinar, como Toño ha aprovechado para cocinar, yo he de confesar que yo la cocina, levadura no he tenido que gastar mucha. Eres de mi equipo. Sí, pero vamos, que luego en mayo ya se me iba haciendo cuesta arriba. Ya la verdad es que ya pesaban demasiados días. El no ver a los allegados, ¿no? Quizá, Carmen, más que ninguna otra cosa. Y el ver que puedes ya salir y hacer las cosas que te apetecen y no tienes que estar sujeta... No sé, yo ya el último mes se me hizo un poco cuesta arriba ya. Bueno, pues vamos a comenzar precisamente hablando de esa desescalada. Esta mañana conocíamos que el Ministerio de Sanidad daba luz verde a esa propuesta de la Junta de Castilla y León, bueno, pues de ir avanzando por provincias. La nuestra, Palencia, está entre esas provincias elegidas para pasar a fase 3. Antes de esa noticia, esta semana hablábamos con hosteleros y autónomos y también con el representante de los empresarios en Palencia, y nos hacían llegar sus deseos de pasar de fase porque dicen que Palencia se estaba quedando atrás económicamente ahora. Comerciantes, hosteleros y autónomos estaban ya hartos de escuchar cosas como esta. Esto no te lo van a poder servir desde Castilla y León porque no te lo van a poder venir, no van a poder salir de allí para traértelo. Van 3 semanas de retraso con respecto a nosotros. De que otras comunidades autónomas utilizarán que Castilla y León no pasaba de fase para dejar fuera del mercado a las empresas de la comunidad, y por eso están muy satisfechos con esa propuesta de la Junta de pasar ya a fase 3. Se está notando que un temor, sobre todo, ¿no? Y no se entendía mucho por qué estábamos por detrás, ¿no? Un alivio, pero también están preocupados por sectores especialmente castigados, como son la educación, ya que guarderías, academias y ludotecas siguen con durísimas restricciones. Son los que realmente tienen ahora mismo ese temor, ¿no? De hecho, por eso el 40% está esperando a ver qué nuevas medidas se pueden adaptar y cómo pueden enfocarlo. Pero veremos a ver en estos meses cómo evoluciona. Pero todos conocemos academias pequeñitas donde están 5 o 6 personas durante una hora. Si tienes que tener 2, es un problema. Futuro algo menos incierto tendrán los gimnasios, que podrían volver a abrir sus puertas a partir del lunes. Bueno, pues como decíamos, testimonios que recogían nuestros compañeros antes de ese anuncio ya del pase definitivo el lunes 15 a fase 3. Toño, ¿cómo valora usted la desescalada, el ritmo de desescalada que estamos haciendo en Castilla y León? Pues siempre que pasemos de fase es una buena noticia. Es que las cosas van mejor, las cifras son mejores, el sistema sanitario se refuerza un poquito más, con lo cual nos da garantías de que si hay cualquier tipo de brote se pueda atajar antes y tratar antes.
Entonces, cada paso es una buena noticia. Lógicamente, para quienes dependen más económicamente de ese paso de fase, directamente, porque indirectamente dependemos todos, pero para quienes dependen más indirectamente, pues supongo que aparte de una alegría por el hecho de que hay nuevas medidas de alivio, pues lógicamente tiene una doble vertiente, que es el alivio económico, que un empresario, que un autónomo, que han sido pues lógicamente los grandes perjudicados o de los grandes perjudicados en esta pandemia, pues sí que pueden respirar un poco, porque además viene una temporada de verano que pueden sacarla adelante. Tampoco hay que olvidar que han tenido algunas buenas noticias durante este confinamiento, y es que han tenido medidas de protección social, de protección económica, que les han aliviado en parte. Lógicamente no se puede aliviar absolutamente todo, pero sí que el hecho de devolver las cuotas de autónomos o recibir el subsidio que han recibido durante estos meses, y quizá con un poco de retraso. Bueno, siempre ha habido alguna pega que poner, pero en general ha sido alguna medida que se ha ido revelando como algo positivo en estos meses de confinamiento. Y lógicamente la semana que viene, que previsiblemente ya estaremos en la nueva normalidad, pues todo irá un poquito mejor. Y siendo todos responsables, pues conseguiremos que no haya que volver atrás, y que lo que hemos vivido estos 3 meses, que es muy duro para mucha gente, para autónomos, para empresarios, para gente que necesitaba de servicios sociales, para gente que lo vive en soledad o que estaba viviendo una enfermedad muchísimo más solo y sin el amparo de nadie. Bueno, pues todo esto es lo positivo, es que se va a ir aliviando y se va a ir viendo mejorado en los próximos meses y en las próximas semanas. Carmen, ¿usted cómo valora este ritmo que se ha acelerado en el caso, por ejemplo, de Palencia durante esta última semana? Bueno, estoy de acuerdo con Toño en que sí que se han puesto en marcha medidas muy efectivas, como han sido los ERTE, muy aplaudido tanto por la patronal, sindicatos, y yo creo que de momento ha salvado muchas situaciones complicadas. Veremos a ver lo que pasa, si se extiende más o menos en el tiempo y si vuelven todos los trabajadores que están sometidos a ese ERTE. Lo veremos en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero yo quería destacar en este avance a la nueva realidad o nueva normalidad, como lo queramos llamar, el cuidado exquisito que están poniendo tanto comercios como hostelería, como peluquerías, y que he podido comprobar en primera persona. Yo creo que nunca ha habido tanto celo en la limpieza, nunca ha habido tanta limpieza como ahora, todo para, claro, garantizarse las empresas, los autónomos, que vuelvan los clientes, porque sigue habiendo mucho miedo. Y eso es verdad. Y yo creo que la mejor forma de hacer frente a esos miedos es pues extremando las medidas de seguridad que tiene que haber pues en todos los sectores profesionales, con protocolos claros, efectivos y que nos den cierta seguridad a los clientes. No podemos vivir en una burbuja, eso está claro. No hay riesgo cero tampoco, pero sí que es verdad que los hosteleros, los empresarios, los comerciantes, los peluqueros, los gimnasios están poniendo todo el celo del mundo para volver a una cierta normalidad. Y en esto tengo que decir que así como me admiré de cuando la famosa ley de prohibir fumar en los sitios, que yo dije, yo solo tengo que ver con mis ojos, y efectivamente el 1 de enero, yo no me acuerdo de qué año, todo el mundo dejó de fumar, en los bares no hubo ningún problema. Ahora mismo, con las medidas tan duras que se nos ha puesto a los ciudadanos en el confinamiento, horarios, ahora que si mascarillas, ahora que si largas colas en los supermercados, yo no he oído a nadie protestar. Siempre hay cafres y siempre hay irresponsables, pero han sido los menos. Y quiero destacar el alto porcentaje de responsabilidad de la población que estamos hablando de un país mediterráneo que vivimos prácticamente en la calle. Y hay que extremar las medidas de seguridad, pero que sepamos que gran parte del porcentaje depende de nosotros mismos, de las 3 reglas, de guardar las distancias de seguridad, de lavarnos las manos y de utilizar mascarillas. O sea que todo depende, la vuelta a la nueva realidad depende, yo creo que de todos. Dejemos está muy bien que papá Estado nos esté tutelando, porque a lo mejor estamos muy acostumbrados a que todo lo resuelva el Estado, que siempre esté el Estado. No, a ver qué me dicen. No, también tomemos nosotros la iniciativa, ¿no? Si nos dejan.
casos que en otros no nos han dejado. Estamos aprendiendo a gestionar la nueva realidad, ahora entramos en la fase 3, no va a haber movimientos entre provincias, ni siquiera entre comunidades, porque Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco fuera, por el rebrote ese que ha habido. Y yo creo que desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se ha sido prudente desde el primer momento, se ha impuesto el criterio sanitario al económico, a pesar de que todos, como decía Toño, necesitamos que la rueda vuelva a circular, porque a todos nos va en ello nuestra existencia más o menos digna. Y yo creo que como ha primado el criterio sanitario de la consejera de Sanidad, yo creo que se están haciendo las cosas con prudencia, con cautela. Y bueno, esas provincias que no van a entrar en la fase 3 ya han protestado, los empresarios, yo entiendo ese descontento, ¿no? Pero es verdad que hay que ir con pies de plomo en la vuelta a la nueva realidad. ¿Están también de acuerdo que en esa fase 3 de Castilla y León se deje atrás el ocio nocturno? De momento lo mantengan a un lado. Es que, como hablábamos antes, hay sectores que es mucho más quizás sea mucho más complicado. Bueno, ocio nocturno sin baile, sin barra, ¿no? Como veíamos que lo estaban restableciendo. Hay quien puede decir que por fin se prohíbe bailar en las discotecas. Pero bueno, en serio... Eras más de barra, Toño, creo que de baile. No, pues bueno, ahora cada vez hay más depende. bailarines que están deseando, hay muchas escuelas de baile y claro, la gente que va Sí. a Los esas bailarines escuelas... y los adolescentes. Eso es. Pero bueno, como hablábamos antes, sí que hay sectores que tienen mucho más difícil volver a la normalidad que otros. Sí, como veíamos también las como ludotecas, puede ser ¿no? el ocio nocturno, como puede ser el volver a un pabellón de deportes a ver un partido de baloncesto, como puede ser un gimnasio que, bueno, con ciertas precauciones lo pueden hacer, pero quizá con más facilidad que otros. Pero las guarderías, las ludotecas, bueno, hay que ser muy prudentes y creo que la prudencia ha sido lo que ha primado en estos meses, bajo mi punto de vista, acertadamente. La prudencia primero desde el Gobierno de España y luego pues, en las comunidades autónomas, el ejemplo de Castilla y León, que sí que es cierto que ha habido un celo para que todo vaya bien. También hay que debatir si ese celo o esa prudencia excesiva realmente escondía otras carencias en el sistema sanitario, que también a lo mejor algún día hay que debatir eso, bueno, que la preparación de los sistemas sanitarios no son todos iguales, que también hay que Yo creo que ha quedado al descubierto que tenemos tenerlo en cuenta. Entonces, muy buenos sanitarios, pero ojo con lo que nos pensábamos que teníamos. Efectivamente, los sanitarios está claro que han dado todo lo que podían y más, pero el sistema sanitario quizá ha roto las costuras en algunos sitios y quizá eso ha provocado que haya un exceso de prudencia y un exceso de celo que, ojo, era lo primordial en ese momento. El restaurar y el mejorar el sistema sanitario es algo que tenemos que ver a futuro. Y no solo el sistema sanitario, sino el sistema de protección social. Empezando por las residencias de ancianos, que hemos visto que tienen muchísimas carencias, y luego muchos sistemas de protección social que hace que a la gente lleve muchísimo mejor los momentos que hemos vivido ahora. Porque yo sí que quiero insistir en esto, porque he visto algún caso últimamente que ha sido realmente desgarrador de cómo los servicios sociales se hacían necesarios para situaciones bastante desgraciadas. Y en un momento de soledad, en un momento tan duro como este, pues ha habido mucha gente que se ha sentido sola porque no han dado la talla a los servicios sociales, que, ojo, tenemos que llegar a momentos límite a veces para saber hasta dónde aguantan, pero creo que se ha demostrado que hay que mejorar la sanidad, el sistema de prevención sanitario, la sanidad, la atención primaria, las residencias de ancianos y la protección social y los servicios sociales en esta comunidad y en el resto de España. Si algo ha servido esta pandemia es para darnos cuenta o replantearnos muchas cosas, desde cosas a lo mejor que dábamos por sentadas, que todo funcionaba bien, a lo mejor no está funcionando todo lo bien que tenía que funcionar, y luego a la hora de prever una pandemia de este tipo se ha visto que, por ejemplo, este país no estaba preparado, así como, por ejemplo, Alemania sí que contemplaba ya y tenía un protocolo para pandemias de este tipo. En España no, entonces bueno, hay que replantearse muchas cosas, hay que mejorar muchas cosas y desde luego el sistema sanitario del que todo el mundo sacaba pecho, y es verdad porque en cuanto a recursos humanos no hay más que ver que los primeros o los más golpeados por la pandemia han sido los propios sanitarios por estar ahí en primera línea sin protección.
pues a lo mejor hay que reforzar y mucho la sanidad en algunas comunidades. Sí que les he visto de acuerdo en sus palabras iniciales en que sí que han tenido autónomos y empresarios más o menos cierto respaldo, ¿no? Para sí, el hombre, tiempo de cierre. nunca es el respaldo de lo que dejan de perder, eso es lógico. Igual que muchos trabajadores se han ido a un ERTE, lógicamente perdiendo mucho dinero del que ganaban anteriormente, ¿no? Ha sido un palo para muchísima gente. Y ahora, pues, como decíamos, depende de nuestra responsabilidad que todo vaya bien económicamente, no solo de pasar de fase, sino que depende mucho de nuestra responsabilidad, porque gran parte del éxito de que tú entres en una tienda o en un restaurante o en un bar es que te sientas seguro a la hora de entrar. Si tú tienes miedo y no tienes confianza de entrar en cualquier sitio, la economía se va a resentir. Se va a resentir porque no vas a entrar. Si te da miedo, no vas a entrar. Entonces depende mucho de los establecimientos, comercio, hostelería, que se han puesto las pilas y muy bien, porque nada más que vayas de compras o vayas a cualquier bar de la capital, que ves que las cosas están, te da confianza, las mesas están separadas, bueno, uno se siente protegido, digamos, dentro de lo que es de la vulnerabilidad que todos tenemos. Pero eso es crucial en los próximos meses, no relajarse, porque si mucha gente ve que no le da confianza ir a un sitio, a una terraza, a un bar, a un restaurante, a una tienda, a un supermercado, pues lógicamente no va a ir. Bueno, a los que les ha tocado también reinventarse, hacerlo de otra manera ha sido a maestros de primaria, profesores de secundaria, para seguir dando clases, a veces de manera online, a veces pasan los apuntes. Bueno, cada uno lo ha hecho a su manera para seguir atendiendo a sus alumnos. Algunos veíamos esta mañana que volvían a los institutos de cara a preparar el examen de la EBAU, los alumnos de segundo de bachillerato, pero ya hay un protocolo del Ministerio de Educación para la vuelta a las aulas en septiembre. Los sindicatos de educación aquí en Palencia tampoco lo ven del todo viable. Vamos a escucharles. En lo que todos coinciden es en que hay que volver a las aulas. ¿Que se puede hablar de septiembre? Sí, pero vamos a esperar a ver qué va pasando. Sin embargo, no están nada de acuerdo en cómo se quiere hacer. Primero, que si una ratio máxima de 15 alumnos. Ahora no, ahora ya hemos pasado a 20. La distancia en el documento mismo que nos presenta, en 2 hojas diferentes, en una pone que tiene que haber 1,5 metros de separación entre los alumnos y en otra que tiene que haber 2 metros. Y critican la improvisación del Ministerio de Educación, que ni concreta, dicen, ni está teniendo en cuenta la realidad de los centros. No podemos hablar de recomendación de 15 o 20 alumnos en las clases. Si se tiene que hacer, no puede ser una recomendación. Por eso, sobre la mesa, sus propias propuestas de cómo debería ser esa vuelta al cole. Se necesitaría más número de profesores, más número de recursos personales. No vamos a decir que duplicar, porque eso vemos que es inviable, pero sí un aumento. O como hacen los daneses, que los llevan a unas iglesias o a un centro social al lado, es decir, o en espacios públicos grandes que se pongan carpas, porque también conviene que en este caso sea más al aire libre. Es decir, tenemos que prever todo eso y hablarlo. Ahora lo que hace falta, dicen, es que el Gobierno les escuche. Que se consensúen, que las decisiones se tengan en cuenta todos. Porque lo importante es que esa vuelta al cole, dicen, se haga, pero se haga siempre de una forma segura. Bueno, la verdad es que he visto lo visto, Carmen, cómo cambian las cosas casi de una semana para otra, de un mes para otro. Es mucho aventurarse quizá que se pueda volver al colegio de manera presencial en septiembre, si no han cambiado mucho las cosas. ¿Usted cómo ve el protocolo también establecido de medidas, de menos niños en aulas, etcétera? Yo creo que, en principio, espero que sí, que en septiembre se puedan volver los niños a las aulas, porque yo creo que la educación presencial es fundamental. Hemos salvado una situación sobrevenida, ¿no? como es por lo de la pandemia. Yo creo que se ha respondido lo más rápidamente posible, con un sobreesfuerzo, como decía el director provincial de Educación, Sabino Herrera, por parte de los padres, de los profesores, de los propios niños, de los propios alumnos. Ha sido un sobreesfuerzo que se ha hecho y yo creo que la situación se ha salvado más o menos, pero hay que volver a las aulas. La vuelta a las aulas quizás sea de las cosas más complicadas, porque yo oía chanzas y bromas en el Facebook, ¿no? Y por internet diciendo, fíjate, abren antes los bares que las aulas. A ver, es que el abrir las aulas es muy complicado,
implicado no solamente porque vuelvan los niños a las aulas, sino organiza el transporte escolar, organiza los comedores. Estamos hablando de menores, por lo tanto hay que extremar la precaución. El Ministerio lo que ha hecho es establecer un protocolo en líneas generales, pero muy generales, pero son las comunidades autónomas las que tienen las competencias y son las comunidades autónomas las que van a tener que ponerse de acuerdo además con otras administraciones como los ayuntamientos mismamente, porque los ayuntamientos son los que tienen el mantenimiento y la conservación de los colegios en un servicio tan esencial como es el de la limpieza, por ejemplo. Quiero decir que escuchando a los sindicatos, que hay que escucharles, a los profesores, a toda la comunidad educativa, hay que ponerse las pilas y hay que coordinar esfuerzos. Ya sabemos que las cosas no son fáciles, peros podemos ponerlos todos, pero hay que ponerse a ello. Yo creo que hay un tiempo, más o menos hay margen, hasta septiembre, para que la Administración, junto con la comunidad educativa, sindicatos y otras administraciones, se pongan de acuerdo para establecer la vuelta al cole más segura posible. Toño, ¿usted cómo lo ve? Yo sí que estoy de acuerdo con Carmen en que es una de las, y lo he dicho antes, uno de los sectores que es más complicado a la hora de volver. Hay que asegurarse muy bien de que las condiciones sanitarias son óptimas, porque al final son niños de 5, 6, 7 años. A chavales de primero y segundo de bachillerato les puedes hacer mantener un orden y una distancia mayor, pero a niños de 6 o 7 años pues es muchísimo más complicado, ¿no? Y entonces son muchas horas las que pasan juntos, al final son 25 niños en una clase y son 25 orígenes distintos, 25 casas distintas, es decir, que al final digamos que epidemiológicamente es una bomba de relojería, entonces hay que atender muy bien a todo eso. El Ministerio de Educación ha llegado al acuerdo con las comunidades autónomas en unos mínimos de lo que hay que cumplir. Unos mínimos de los que se han descolgado, el acuerdo del que se han descolgado la Comunidad de Madrid y Euskadi, fundamentalmente por el asunto de la distancia que hay que guardar entre alumnos, ¿no? No sé si hay algún detalle más, pero ha sido eso. Eso es un acuerdo de mínimos y ahora son las comunidades autónomas quien, cumpliendo con sus competencias, tienen que desarrollar esa manera de volver. Quizá hay que hacer unas clases con menos niños, quizá los recreos tienen que ser escalonados. Claro. Esto, ahora pues quienes se dedican a ello y quienes lo ven son quienes tienen que decidir o tienen que ver cómo se organizan las cosas, cómo se organiza un comedor. Fíjate es que es muy esta complicado. mañana hablaba con un profesor y director de un centro educativo de un pueblo de aquí de la provincia de Palencia y le preguntaba, digo, ¿cómo? Dice, pues mira, tenemos que establecer desde preparación un protocolo para fijar el uso de los patios, de los horarios para los distintos alumnos, salidas y entradas escalonadas, la limpieza, el aprovisionamiento de geles hidroalcohólicos, mascarillas, hay que establecer bandas señalizadoras para ver por dónde Es decir, que la gente, los profesores están en ello y yo creo que todo el mundo quiere lo mejor. Claro que hay dificultades, es que si esto fuera tan fácil... Lo que sí que es de valorar es que en estos meses los maestros, amigos que tengo yo que son maestros, han hecho un esfuerzo grandísimo por llegar a todos los alumnos. Y además teniendo en cuenta otro condicionante, y es que la educación ya de por sí es un elemento democratizador que nos iguala a todos, tengamos el origen que tengamos. Pero la educación presencial lo es aún más. El que todos los niños puedan ir a clase lo es aún más. Porque no olvidemos que aunque veamos a los niños que se conectaban por internet y hacían videoconferencias y hacían los deberes por Teams y ese tipo de cosas, hay muchos niños a los que no ha llegado eso. Hay muchos niños, más de los que creemos. Me consta que sí que han repartido... Sí, ¿me permites? Carmen, es que me gustaría dar una serie de datos porque a lo mejor la gente tiene una idea de Castilla y León un poco... para que nos demos cuenta lo bien que estamos en esta comunidad, ¿no? Con respecto, no es que lo diga yo, lo dice la Fundación COTEC para la Innovación, que destaca que Castilla y León ha sido la primera comunidad en el uso de las plataformas digitales a nivel nacional, con los soportes, como decía Toño, de Teams, el Office 365, aulas virtuales. Se han prestado al alumnado 3.000 tablets y ordenadores, otras 3.000 tarjetas SIM, 10.000 profesores en enseñanza digital han recibido formación. Es decir, que el esfuerzo que se ha hecho desde marzo, desde que se decretó el confinamiento, ha sido brutal. Que ojalá no tengamos que volver a poner en marcha este plan B, porque estoy totalmente de acuerdo en que la enseñanza tiene que ser presencial, no vale la online o no vale al 100%, vaya. Pero que sepamos que en Castilla y León
hemos aprovechado las innovaciones Y digitales. precisamente es por eso, porque a unos niños les llega más que a otros. Y bueno, pues en esta provincia, sin ir más lejos, la diferencia entre las conexiones a Internet que hay en la capital y la que hay en un pueblo de la Valdavia o de la Pernía, pues son muy diferentes, y hay niños que no pueden hacer una videoconferencia con sus compañeros o una clase que otro en la capital o en un pueblo del Alfoz o en un municipio grande sí que lo puede hacer. Entonces, eso también es algo una laguna que se ha visto en estos meses, por mucho esfuerzo que haya hecho la comunidad autónoma. Por cierto, a veces repartiendo tarjetas SIM de compañías que no tenían cobertura en ciertos municipios. Que también he visto un par de anécdotas de eso que, bueno, pues se cambian y ya está. Pero bueno, eso para que todo el mundo vea que al final esta improvisación que hemos tenido que ver, pues la improvisación ha sido para todos. No ha sido para los que siempre se han llevado la culpa en estos meses. Nos vamos a asomar a otra realidad social que nos ha dejado este estado de alarma. Cáritas ha multiplicado el trabajo de asistencia y de ayuda durante el confinamiento, y lo que más les preocupa, aseguran, es que ha cambiado el perfil de las personas que han ido pidiendo ayuda. Vamos a verlo. En 2019 ha incrementado el número de parejas con hijos y también familias monoparentales que acuden a las parroquias en busca de distintas ayudas como el pago al alquiler o comida. Lo que estamos observando es que está aumentando también el número de personas que viven solas, o sea, lo que son unidades de convivencia unipersonal. En edad laboral, o sea, entre 45 y 55 años. Más de 2.000 personas en 2019 han encontrado ayuda a través de ese programa que llaman de acogida y asistencia y lo ofrecen a través de las parroquias. 715 han pasado por el albergue de transeúntes, que dicen la cifra es similar, pero también cambia el perfil de quienes necesitan pernoctar y comer en estos lugares. Está siendo significativo también el aumento del número de mujeres y de menores que salen del sistema de protección de menor con 18 años, que no tienen ningún otro recurso, y también estábamos observando un aumento que no es muy elevado, pero sí que es significativo en comparación con otros años. Son 25 las personas que han pasado aquí el confinamiento, a las que hay que sumar las que se alojaban en el seminario menor. Fuera de estas paredes, la crisis del coronavirus ha golpeado fuerte a las familias palentinas. Solamente en sede hemos atendido 123 hogares, es una barbaridad, y hemos dado más de 165 ayudas en 3 meses. O sea, eso es algo que no lo hemos visto nunca. Por eso, en esta, la Semana de la Caridad, piden la ayuda de los palentinos para seguir desarrollando no solo la acogida, sino hasta 6 programas de atención. Tenemos que guardar distancia social, pero no emocional y no del corazón y no del compartir, ¿no? Entonces es una llamada a decir, más que nunca es necesario comprometernos unos con otros y ser solidarios. Durante 2019, en Cáritas Palencia invirtieron más de 930.000 euros en ayudas. Bueno, pues escuchábamos una de esas declaraciones que se refería a las ayudas que habían dado durante estos 3 meses, desde que comenzaba el estado de alarma, y nos explicaban también desde Cáritas, que no reflejaba yo en la información, es que el sistema para distribuir los servicios sociales, primero les atienden desde servicios sociales, primero les derivan, después a Cruz Roja y Cruz Roja a Cáritas. O sea que ese incremento que ha visto Cáritas en las ayudas que ha otorgado durante 3 meses, lógicamente se ha producido también antes en servicios sociales y en Cruz Roja. ¿Cómo ven la situación de, bueno, pues de estas personas que cada vez necesitan más ayuda, y si creen también que se va a paliar ahora un poco a raíz del ingreso mínimo? Pues lógicamente es la otra cara de este confinamiento. Hablamos a veces del confinamiento, de lo que hemos hecho, de lo que hemos leído, si hemos cocinado. Que no para todos ha sido. Pero ha habido para mucha gente que el confinamiento ha sido muy duro. Y el verse sin ingresos, porque en muchas ocasiones se trabaja en una economía sumergida, entonces el primer perjudicado es quien trabaja de esa manera. Y bueno, pues la falta de ingresos ha provocado que en muchas familias, en muchas casas, se vivan momentos muy duros y muy penosos. Lo has dicho al comienzo, el ingreso mínimo vital es una magnífica noticia que nos hace un país mejor, para mi forma de verlo, y creo que no hay otra manera de verlo. Nos hace un país mucho más digno, en el que todo el mundo puede vivir con cierta dignidad, y estos episodios precisamente de gente que se ve con dificultades en un momento determinado,
pues creo que ahí tiene que estar el Estado y creo que ahí tenemos que estar solidarios todos los ciudadanos a la hora de otorgarles unos ingresos mínimos que les permita llenar la nevera y llenar sus necesidades más básicas, para no verse abocados a situaciones en las que nadie nos queremos ver abocados. Y lógicamente mucha gente de la que durante estos meses ha ido a pedir ayuda jamás pensaba que lo tenía que hacer, y la primera vez puede resultar muy duro, la siguiente seguramente sea muchísimo más, pero si alguien no tiene la necesidad de hacerlo, pues vivirá con mucha más dignidad, y yo, como ciudadano, me siento mejor si todo el mundo que hay en mi ciudad o en mi país puede vivir con un mínimo de dignidad, y eso es lo que nos da el ingreso mínimo vital. Carmen. Sí, yo leía parte del informe de Cáritas y sobre todo me detenía en el perfil, ¿no?, de la gente que ha recibido esas ayudas. Habla el informe de Cáritas, perfil de las familias, núcleos con cónyuges entre 30 y 50 años de edad y 1 o 2 hijos que estaban ya en una situación precaria o que sobrevivían a duras penas con un sueldo que no les permitía ahorrar, y que ahora con esta crisis pues han perdido sus empleos y por lo tanto la economía se ha desestabilizado. Antes de entrar en lo del ingreso mínimo vital, quiero recordar, aprovechando que hay un montón de espectadores que nos están viendo, que cuando realicemos la declaración de la renta hay una cosa que se llama la X solidaria, la casilla, que por favor se ponga la X tanto en la Iglesia como en fines sociales, porque precisamente tanto Cáritas como otras entidades sociales pues tienen recursos para ayudar a muchas personas gracias a esta X solidaria. Y dicho esto, cerramos el espacio de... Sí, que todavía estamos a tiempo de todavía está, hacer porque la hasta el 30 de junio, sí, si no me equivoco. Dicho esto, es muy importante que el ingreso mínimo vital, que se ha aprobado además sin ningún voto en contra, después de las últimas semanas que llevamos en el Congreso, pues yo creo que todos nos hemos quedado diciendo, para todos también. Perdona, lo hemos aprobado sin ningún voto en contra. Bueno, pues se ha aprobado y lo ideal sería que ese ingreso mínimo vital llegase a este tipo de familias, de núcleos familiares que realmente lo necesitan. Porque efectivamente se trata de solucionar una situación que esperemos sea coyuntural. Y que no se pueda, es decir, lo que no puede ser es que el ingreso mínimo vital, y yo creo que todos estamos de acuerdo porque las cuentas del Estado y la situación de las cuentas del Estado son las que son, esto no se puede prolongar por mucho tiempo. Entonces lo que no se puede hacer es que alguien tenga en la cabeza que se puede sustituir un sueldo o el solicitar un empleo o el rechazar un empleo porque se tenga el ingreso mínimo vital. Y hubo en su día muchas noticias falsas de por qué los inmigrantes van a... A ver, yo creo que hay una serie de... Se han aprobado ya unos criterios, por lo que he visto, unos criterios lo más transparentes posibles para que realmente la gente que lo necesite, las familias que lo necesiten, lo puedan recibir. Y no haya ni fraudes, ni picaresca, ni gente que se quiera aprovechar de quitar recursos a gente que realmente lo necesita. El otro día, es que a propósito de esto, es que siempre se genera el mismo debate de la picaresca que se... Pero es real, Toño. No, pero sí, puede que sea real, pero no se puede perjudicar a quien de verdad lo necesita por una minoría que no lo necesita. Totalmente. Y cuando hablamos del ingreso mínimo vital, siempre están los mismos que el mismo sector de la sociedad que habla de esto, de que no, siempre va a ser para los mismos, aquí con tal de no trabajar, siempre lo hacemos así. Pero el otro día en el debate parlamentario, que con el ruido a veces se van los buenos discursos, la exministra Carcedo, que fue quien defendió el ingreso mínimo vital en el Parlamento, dijo que nadie se preocuparía de esto si lo que se votase fuese una exención fiscal para grandes empresas o una deducción fiscal para grandes empresas. Nadie en ese momento o nadie en esos casos se pregunta de si van a ser los mismos empresarios que defraudan, que son muy poquitos los que defraudan, pero si nadie se pregunta si van a ser los mismos empresarios los que defrauden, si va a haber picaresca, si va a haber fraude fiscal. Es decir, solamente nos preocupamos con estos temas, con temas que ocupan o que preocupan a la gente más necesitada de este país, pero no nos preocupamos nunca, o nadie se preocupa, o nadie se pregunta jamás
¿Qué pasa con una deducción fiscal que afecta a las grandes fortunas, por ejemplo? Nadie pone en duda que alguien pueda hacer fraude con esto. Lógicamente habrá fraude y las administraciones tienen que luchar porque no haya fraude. En ningún caso, ni a la hora de cobrar el ingreso mínimo vital, ni a la hora de defraudar a Hacienda grandes fortunas, como se ha hecho durante mucho tiempo y se sigue haciendo. Pero es que hay una doble vara de medir entre lo que es fraude de ricos y el que es fraude de pobres. El fraude de pobres siempre está peor, o siempre está peor visto. Bueno, pues no, habrá fraude y todos, y la sociedad, y el Estado, y las administraciones, tienen que preocuparse de que no haya fraude, ni de ricos ni de pobres. Yo veo igual de mal el fraude... Y todos saldremos ganando como sociedad, pero una conquista social como esta, y no solo social, sino económica, como es el ingreso mínimo vital, porque creo que es una conquista económica también, que nos hace un país muchísimo más digno. Y a la gente que está pasando malos momentos y desfavorecida, le va mejor cuando el Estado se preocupa de ellos. Y esto hace que la gente salga adelante, las familias salgan adelante. ¿Habrá quien no? Seguro que habrá quien no. Pero la gran mayoría lo hacen. Y la gran mayoría que pida el ingreso mínimo vital será por una necesidad real, por una situación que ellos esperan que sea coyuntural, igual que lo esperamos nosotros. Que sea coyuntural porque esperamos que dentro de 6 meses o dentro de un año puedan tener un empleo, que no les haga falta pedir ese ingreso mínimo vital. Pero mientras, a esos niños hay que darles de comer. Y esa nevera se tiene que seguir llenando. Entonces, vamos a ver si somos un poco justos con esto y hablamos de fraude. Cuando hablemos de fraude, hablamos en todos los espectros, no solo de la gente que lo necesita. Yo suelo hablar de fraude en todos los espectros, porque como son las cuentas públicas de un país me preocupa, porque va en el bien de todos. Me refiero que los fondos públicos se utilicen lo mejor posible, claro que sí. Estando totalmente de acuerdo en la necesidad del ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque primero va a salvar de situaciones precarias a muchísimas personas y dentro de 6 meses no sabemos lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Es decir, que no vale decir, no, yo es que, pues quién sabe, nunca se sabe dónde nos puede llevar la vida. Y en segundo lugar, porque puede servir para reactivar la economía. A ver, si hay dinero se consume, si las familias no tienen dinero, o sea, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que el Parlamento de este país así lo ha visto, porque todos han votado a favor. Y incluso cuando ya se estaba diciendo o lo promovían desde el gobierno al principio de la pandemia, pues yo vi también a Luis de Guindos, nada sospechoso de comunista ni de ser un bolivariano. Efectivamente, y Luis de Guindos defendía que en una situación tan extrema como la que nos está sucediendo, pues que era necesario. O el Banco Central Europeo o el presidente del Fondo Monetario Pero Internacional. Pero eso no quita, Toño, para que efectivamente haya que implantar los mecanismos, pero no solamente por el ingreso mínimo vital. En todos los sitios. Efectivamente, porque es que las cuentas del Estado ya están bastante dañadas. Bueno, pues sí, si les parece estos últimos minutos y como anunciábamos antes, nos vamos a asomar al cine porque vuelve el 26 de junio y lo hace Escuchen con Novedades. Pronto el proyector volverá a dar vida a esta sala de cine. El estreno de la nueva realidad será el viernes 26 con la proyección de las películas que quedaron pendientes en el mes de marzo. También repondrán algunos clásicos como Los Goonies o Los Gremlins. De las 1.200 plazas de este cine, solo se podrán ocupar el 50%. Se intensificará la limpieza entre las sesiones y se numerarán las entradas. Pues en vez de hacer 3 funciones diarias, casi seguro que solo hagamos 2. Todas nuestras butacas van a ser numeradas desde la próxima vez que abramos. Vamos a fomentar mucho la venta por internet y la gente creemos que va a comprar mucho más anticipadamente que antes. Para atraer público y hacer frente al reto que les ha puesto el coronavirus, van a iniciar sesiones de cine al aire libre. Lo harán en una parcela del polígono en la avenida de la Comunidad Europea. Una idea más para intentar salvar un año muy difícil. Y una vez que se abran nuestras puertas, pues también creemos que la afluencia no va a ser masiva. O sea, el 2020 firmaríamos casi el 50% con respecto al año anterior.
Ya veremos, pero vamos, este año va a ser complicado, pero bueno, nosotros somos luchadores. Lo que está totalmente descartado es que estas tablas puedan volver a acoger actuaciones teatrales. Teatro, para que un espectáculo sea rentable, tiene que llenar, entonces es totalmente inviable el teatro. Ver una película será distinto, desde la compra de las entradas hasta la forma de sentarnos, pero lo que seguirá siendo igual será la sensación de entrar en las historias de la gran pantalla. Pues estábamos pensando cuál había sido la última película que habíamos ido a ver al cine. Parece que la vida antes del estado de alarma... hay que pensar. Muchas cosas. Yo recuerdo haber estado en el cine porque me gusta, claro, no es, por muchas plataformas y muchas cosas que haya, no es lo mismo verlo en gran pantalla, ¿no? Tiene otro sabor. Pero no recuerdo, yo no sé... Yo Parásitos creo que fue la última que vi. Y yo en la muestra de cine fue el sábado 29 de febrero, no se me olvidará, que eran lo de los cortos, y fue la última vez que me fui al Teatro Ortega a ver cine, a ver los cortos, y desde ahí ha habido... Pero ya digo que como tengo una colección de clásicos del cine estupenda en casa, pues me he estado viendo las películas. ¿Qué les parece que utilicen una parcela del polígono para poder ver cine al aire libre, ya que los cines no se pueden ocupar en su totalidad, pues bueno, poder aprovechar que haga buen tiempo, esperemos a partir de finales de junio, y podamos aprovechar esa sensación, ¿no?, de ver el cine al aire libre, que a mí, me recuerda un poco a cuando era pequeña, no sé por qué, tampoco he ido al cine al aire libre, pero me recuerda a esos veranos de niñez. Yo las películas que ponían en Monzón, en mi pueblo, cuando yo era pequeño, he visto películas de Cantinflas, es de las que más me acuerdo, en un soportal que hay, que las noches de verano, que hacía frío. Por eso, aunque haga frío, también es romántico estar con una chaqueta tapada. Estas noches de verano de Castilla... Si te abrazas a alguien, Toño, estas noches de verano de Castilla romántico. No son como esas de Granada que decía Carmen antes. Claro, en Granada con una rebequita, aquí con una manta delante. Pero sí, es muy chulo. Además, la película que he visto, o que he oído que iban a poner la primera, que era Cinema Paradiso, qué bonita. Me parece que es un acierto poner una película como esa. Sí, yo recuerdo dicen lo de Granada, dirán los espectadores... Pues Nos ha dado tiempo a hablar de todo. Tengo una amiga allí viviendo y yo me voy de vez en cuando a Granada, y claro, en Granada a las 12 y pico de la noche hay más de 30 grados, entonces lo del cine al aire libre está pero que muy bien. Y la iniciativa de los Margareto, pues como siempre, los Margareto apostando por Palencia, pensando, porque Javier, la verdad es que es muy inquieto y siempre está Javier Margareto dándole vueltas a las cosas y viendo a ver lo que se puede, y me parece una idea estupenda. Arriesgando sobre el propio patrimonio de los empresarios, como pasa en casi todos los sectores, que tienen que salir adelante y tienen que idear cosas nuevas y en fin, porque hasta con la nueva realidad, pues eso de los tickets, leía yo en algún sitio, lo oía, que nos olvidemos de que nos corten el ticket todo virtual, claro. Entonces, como las cartas en los restaurantes, me imagino, ¿no? Cuando volvamos el 26 de junio a los cines Ortega y Avenida, pues va a ser habrá que seguir otro protocolo, y sobre esta nueva idea, lo del cine al aire libre, me parece estupendo. Bueno, serán todos los protocolos, pero cuando se apague la luz y empiece la película, ahí sí que va a ser... Ahí sí que va a ser como siempre, yo creo, ¿no? Ahí no va a cambiar mucho. La inversión en la película es... Ahí no va a cambiar mucho. Lo único que la cola será un poco más larga, porque como hay que guardar 1,5 metros de distancia, pues la cola será un poquito más extensa. La de las palomitas saldrá para afuera también. Va a ver, eso a lo mejor va a ser lo complicado, la longitud de la espera. Bueno, pues nos despedimos con 2 citas pendientes. Cuando pongan Cinema Paradiso, con manta o con chaquetita fina, veremos a ver, ¿no? Pero allí nos vemos. Y luego para probar la nueva cocina de Toño Casas. De Toño Casas, sí, yo me apunto ahí también. Vale. Sí, bueno, o la colección de películas de Carmen, pues ahí tenemos que no falten citas en esta desescalada, en esa vueltas, ya llegamos a esa nueva normalidad. Pues Carmen y Toño, ha sido un placer como siempre, y parece que no ha pasado tanto tiempo realmente sin vernos. El placer es volver a hacer cosas que hacíamos antes. Así es. Pues que disfruten del fin de semana. Igualmente. Y a todos ustedes les deseamos lo mismo. Gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos la semana que viene.